¿Qué tal, queridos hermanos? Buen día. Pues ya llegamos a este domingo 11 de julio del año de gracia del 2021. Este domingo empezamos ya la semana número 15 de tiempo ordinario. Después de haber vivido toda una semana intensa meditando la palabra de Dios, vamos a iniciar esta de la misma manera. Hoy las lecturas que vamos a meditar son, la primera lectura es del profeta Amós, capítulo 7, versículos del 12 al 15. La segunda lectura es de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. El mensaje principal de este día, mis hermanos, es el envío misionero. Es la vocación a ser cristianos activos en la iglesia. Y eso, desde la primera lectura, el profeta Amós nos recuerda algo bien importante, porque a veces nosotros cuando hablamos del mensaje o del envío misionero, pensamos en los sacerdotes, en los diáconos, en las religiosas, en las personas que se inscriben para ir de misiones a otras partes. Y todos los demás bautizados que estamos en nuestras casas sentimos que no somos tocados para eso. Y a veces decimos, bueno, pues yo soy médico, yo soy enfermera, yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy arquitecta, yo soy ama de casa, yo soy mujer profesionista. Y decimos, ese es nuestro rol, no andar evangelizando. Sin embargo, fíjense cómo Amós nos dice algo muy hermoso. Dice, él era pastor y cultivador de higos. O sea, él no era profeta. Dice, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta. Yo estaba tranquilamente en el campo, pastoreando a mis animales y cultivando higos. Sin embargo, dice, el Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo Israel. O sea, nosotros no tenemos que dejar de ser lo que somos. No podemos dejar nuestra actividad como médico, como enfermera, como arquitecto, como lo que sea. Eso es algo que vamos a ejercer en nuestra vida diaria, pero aún dentro de eso mismo, cumplir con el mensaje evangelizador. Fíjense, Cristo, algo muy hermoso en el Evangelio de hoy. ¿Qué es lo que hace Cristo después de ser bautizado en el Jordán y después de irse al desierto y luego ser bautizado? O sea, las tres actividades principales que hizo Jesucristo en esos 3 años que se dedicó a su vida pública fueron, primero, anunciar la buena nueva. Para Jesucristo esa era el principal actividad. De hecho, en algún momento les dice a los discípulos, vamos también a evangelizar a otros pueblos porque para eso he venido. Perdón, esa es la actividad principal de Jesucristo. Pero también, junto con esa predicación, él sanaba enfermos. Él tenía tener acciones que convencieran a la gente que él era un enviado. Tenía que dar signos, y uno de ellos era sanar enfermos y el otro expulsar demonios. Esas eran actividades del día a día de Jesucristo. Entonces, hoy que los envía a los apóstoles, hace lo mismo con ellos. Fíjense, primero son tres partes, por decirlo así, de este envío, o una cadena de 3 acontecimientos. Primero, los llama. Esa es la primera situación. Primero los llamó, después los envió, y luego el tercero es que les dio poder para expulsar demonios y para vencer el mal. Y ese llamado no es nada más al momento actual de este evangelio donde dice los llamó y los envió, sino el llamado inicial, desde que les dijo ven y sígueme. Y pasaron un tiempo primero con él, porque como decimos, Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los que llama. Entonces nosotros como bautizados somos llamados a eso y también nos capacita. Primero, a través de nuestros padres que nos llevan al catecismo, que nos enseñan nuestras oraciones, para hacer la primera comunión, que luego entramos a perseverantes, pero ya después es decisión nuestra seguir esa capacitación. ¿Cómo? Por supuesto que un punto importante es de una manera activa leer el Evangelio, leer la Biblia en nuestra casa y meditarla, pero también el acudir a misa todos los domingos y si es posible algunos días entre semana, porque ahí el sacerdote o la persona que predica te explica las escrituras como lo hacía Jesucristo. También hay retiros, también hay horas santas, hay muchas maneras como durante el día a día te tienes que ir capacitando para estar
mejor preparado para hacer este envío misionero. Entonces, ahorita veremos cómo también somos llamados incluso a la parte de curar enfermedades y expulsar demonios. Pero dos cosas importantes en este envío es, primero, que los envía de dos en dos. O sea, bien pudo haber enviado a los 12 por separado para poder abarcar más, pero los envía de dos en dos, y esto tiene dos significados. Una, que en aquella época el testimonio de dos o más personas era más poderoso que el de una persona. O sea, cuando una persona daba testimonio de algo, no tenía tanta validez como el hecho de acompañarse con otra persona. Cuando había dos o más testigos, realmente se le daba validez a eso que se estaba proclamando. Y la otra es, nos deja el mensaje que nuestra iglesia es comunidad. Nosotros no somos personas individuales en nuestro accionar, sino que nosotros somos una comunidad, nos apoyamos y trabajamos para la salvación entre ambos. El otro punto es no ir con exceso de equipaje. Nosotros queremos ir cargados si vamos de misiones y llevamos la mochila llena de víveres, de ropa, de la computadora, a veces queremos llevar hasta un proyector. Llevamos tantas cosas como apoyo para poder hacer nuestra labor misionera, y Jesucristo dice, no necesitas llevar tanto, ni comida, ni dinero, ni ropa, porque la gente que ha ido de misiones sabe que cuando estás allá no te falta un taco cada día, no te falta dónde quedarte a dormir, no te falta quien te dé una cobija, algo para que te cubras. El Señor Jesús te invita a que confíes en la divina providencia. Nuestras armas para poder evangelizar y para poder luchar en contra del mal no son materiales, son espirituales. Y a eso es el llamado. Y eso es para nuestra vida diaria también. O sea, en un mundo que nos invita a llenarnos de cosas materiales y nos olvidamos de nuestro ser celestial, nos olvidamos de cultivar nuestro interior por estar llenándonos de cosas exteriores, pues entonces cada vez vamos más flacos a este envío misionero. Dicen que en una vez que iban unos turistas al Tíbet, les dijeron que había en la montaña un sabio que todo el mundo buscaba para pedir consejo por su sabiduría. Y entonces van a verlo, y cuando entran a su cuarto ven que solamente tiene un catre, una mesita, una lámpara, un libro, un librerito pequeño. Y le dicen extrañados, oiga, ¿y dónde están todas sus posesiones? ¿Dónde están todas sus pertenencias? Y el sabio les dice, ¿y dónde están las tuyas? Y el visitante le dice, no, yo aquí vengo solamente de paso. Y el sabio le dice, yo también estoy aquí solamente de paso. Eso es lo que se nos olvida, mis hermanos, que estamos de paso en este mundo y tenemos que buscar las cosas que nos lleven al destino final, que es a estar con Dios en el cielo. Entonces, el problema es ese, que nos embarcamos tanto en lo material. Ahora, como bautizados les decía ahorita, somos enviados a hacer estas mismas cosas que hacía Cristo y que hoy envió a los apóstoles. Nosotros somos enviados a evangelizar, y a evangelizar todos los días. Miren, por ejemplo, dicen, es que debe de ser del sacerdote o del diácono o del que predica. Sí, yo tengo la fortuna de estar grabando esta predicación para ustedes. Tengo la fortuna de que en mi parroquia el sacerdote me da oportunidad de predicar en algunas misas. Tengo la fortuna de que me invitan de otras comunidades, de otras parroquias, a veces a ir a hacerles alguna celebración de la palabra, a unas exequias donde puedo también predicar, a dar temas en algún retiro, o simplemente a dar formación a algún grupo, tanto de mi parroquia como de otras comunidades. Y por supuesto que todos esos son momentos de predicación, pero son momentos que pasan, son momentos puntuales. Yo tengo que predicar, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. Tengo que predicar las 24 horas, porque la parte más importante de mi predicación es con el testimonio, es con mi vida diaria. Ahí es donde tengo que llevar mi predicación al 100%, y ahí es donde tú como bautizado tienes que llevar tu predicación, que tus acciones den testimonio de que el Evangelio está en tu corazón. Pero también somos llamados a curar enfermedades. No te equivoques. Tú no puedes ir con una persona que tiene cáncer y decirle, por el poder de Cristo yo te sano. O sea, no todos tienen Dios no nos da ese don a todas las personas. Pero tú sí puedes ir con una persona que está sufriendo de tristeza por alguna situación, por la muerte de un ser querido o lo que sea, y tú puedes curar a esa persona de la enfermedad de la tristeza. Puedes curar a una persona de la enfermedad del desánimo. Puedes curar a una persona de la enfermedad de la angustia. O sea, tú puedes
hacer que una persona tenga un mejor estilo de vida cuando tú le inyectas. No le puedes inyectar medicamentos si no estás capacitado para eso, pero sí le puedes inyectar ánimo, sí le puedes inyectar amor, sí le puedes inyectar ganas de vivir y con eso puedes sanar muchas. Las enfermedades del alma a veces hacen más daño que las enfermedades del cuerpo. Y los demonios que están dentro de nosotros y que nos alejan de Dios, como la envidia, la ambición, la lujuria, no sé, todas las cosas que te alejan de Dios son demonios que tú puedes expulsar. Primero de tu alma, de tu cuerpo. Pues tienes que expulsar todas esas cosas que te alejan de Dios. Esos son los demonios, porque el diablo lo que quiere es alejarte del plan que tiene Dios para ti. Entonces, tú puedes predicar, tú puedes curar enfermedades del alma y tú puedes expulsar demonios que te alejan de Dios. Y eso lo puedes hacer también, mi hermano, porque como dice San Pablo en la lectura de hoy a los Efesios, primero empieza con un himno de alabanza a Dios muy hermoso, en el que resalta que Dios nos ha llenado de bienes, de bendiciones celestiales y espirituales. Fíjense, no dice de las materiales, que también nos ha llenado de bienes materiales, de bendiciones materiales, pero para San Pablo lo más importante son los bienes celestiales y espirituales que a través de Cristo Dios nos ha llenado. No, dos cosas resalta San Pablo que hemos recibido a través de Cristo. Primero, la bendición de ser hijos de Dios. Y el ser hijos nos lleva como resultado también a estar preparados para cumplir para cumplir la misión a la que estamos llamados. Y dice aquí San Pablo que estamos llamados a ser santos e irreprochables a los ojos de Dios. Y todo eso solamente puede ser porque somos hijos, no somos cualquier cosa. Y la segunda bendición tan grande que Cristo nos ha traído es la redención, el perdón de los pecados, es dar su vida por nosotros. Esas son las bendiciones que San Pablo nos recalca que hemos recibido de Cristo. Ahora, para todo eso, para todo eso nos dice San Pablo, hay dos cosas importantes. Primero, escuchar la palabra y después creer en lo que Él nos ha dicho. Dice aquí en el Evangelio, en la segunda lectura, dice, en él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. O sea, nosotros después de escuchar y de creer y de predicar esta palabra de Dios, somos marcados con el sello del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es garantía de la promesa, del cumplimiento de la herencia, garantía del cumplimiento de la promesa. Entonces, fíjense mis hermanos, qué tan lleno está este día. Las tres lecturas nos hacen ver que somos, como bautizados, somos hijos de Dios, somos hijos bendecidos en Cristo. O sea, las bendiciones y todo lo que recibimos no es por mérito nuestro, es porque Cristo nos los ha acercado a nosotros. Y entonces por eso nosotros, Jesucristo un día les dijo, ustedes se asombran de todas las cosas que yo hago, pues ustedes podrán hacer las mismas que yo hago y aún mayores. Basta que tengan fe. Entonces, mi hermano, yo te invito a que hoy agarre la batuta, agarre la bandera de misionero, agarre la bandera de evangelizador y entonces te preocupes tú por prepararte. A veces también cometemos el error, por ejemplo, les decía yo en mi caso, oye, si yo voy a dar retiros, voy a dar pláticas, voy a dar formación, voy a predicar en la misa, si estoy en tantas actividades, porque a veces incluso los retiros espirituales se llenan de temas a reflexionar, se llenan de actividades a realizar, de dinámicas, y se olvida de trabajar la parte espiritual. A veces ni siquiera tienen hora santa o ni siquiera terminan con la Santa Misa. Entonces no tenemos que pasar de lado nuestra predicación. Para poder nosotros llevar cosas a los demás, primero tenemos que llenarnos también nosotros de Él. No seamos que no nos vaya a pasar lo que al burro de Don Juan. Cuenta una historia que Don Juan era una persona muy humana, que se preocupaba mucho por los demás y que veía que en el pueblo cercano tenían escasez de agua, entonces él todos los días cargaba su burro con tinacas de agua y las llevaba para llevar agua al pueblo cercano. Todos los días hacía lo mismo hasta que un día su burrito se muere de debilidad. Se muere y ¿saben de qué se murió? De deshidratación. Él llevaba tanta agua a los demás que se le olvidaba de beber, de darle de beber a su burrito. Entonces a veces nos puede pasar eso, nos preocupamos tanto por lo que vamos a hacer por los demás, pero tenemos que recordar lo que nos dice aquí la palabra de Dios el día de hoy.
Primero tenemos que llenarnos nosotros. Primero tenemos que buscar esos momentos de espiritualidad, esos momentos de oración, de diálogo íntimo con Dios Padre y con Cristo el Señor, para cargarnos de su Santo Espíritu, porque Él es el principal que nos lleva a cumplir todo esto que hemos meditado. Disculpen, se hizo un poquito larga la meditación, pero creo que era importante llenarnos de todas esas cosas para recordar que yo soy misionero no solamente cuando estoy en el templo, soy misionero cuando estoy en mi casa, con mi esposa, cuando estoy con mis hijas, cuando estoy en mi comunidad. Te doy la bendición esperando que este día, día del Señor, te llenes del amor de Dios, que te motives a escuchar su palabra, a meditarla y que si puedes llevarla, a veces a lo mejor como lo hacía yo en mi trabajo, yo no podía andar predicando en horas de trabajo, pero a la hora de la comida buscaba sacar el tema y empezamos y la misma gente me preguntaba de las cosas de la Biblia y ya meditábamos la palabra de Dios. Aprovecha la oportunidad que tienes para predicar de palabra, pero sobre todo da testimonio con tu comportamiento que eres un cristiano que tiene el amor de Dios, llevando el amor de Dios a los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Cuídate mucho.